tal, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Pues malaria y paludismo es lo mismo, doctor. Sí, más bien Sinónimo, por así decirlo. y son palabras derivadas de, por ejemplo, malaria, viene del lenguaje del latín, del italiano, y significa mal aire, o sea que antes, en la Edad Media, se consideraban muchas enfermedades transmitidas por el aire, ¿no? Por Entonces, el aire. mal aire. Y paludismo viene de la etimología griega, que quiere decir pantano, que es donde prolifera el mosquito que transmite esta enfermedad. Por eso el nombre, paludismo, Ajá, es decir, paludismo. etimológicamente. Y paludismo se usa más en América Latina y malaria se usa más en otros países. Fíjese que sí, ¿no? Ujú. Porque acá Es no paludismo. dicen malaria, es paludismo, ¿no? Ajá, pero es lo mismo. Pero es una enfermedad que afectó mucho, por ejemplo, o uno cuando ve algunas películas en Vietnam, Sí, en Asia. en el sudeste asiático es muy frecuente dengue, malaria, fiebre amarilla. ¿Por qué es tan importante hablar hoy del paludismo, doctor? Bueno, es una enfermedad que se mantiene vigente, como bien comentaste, es milenaria, se mantiene vigente. Y en México se está luchando para hacer hay una certificación que da la OMS, que es país libre de malaria o de paludismo. Eso se logra cuando pues, no hay, en años consecutivos no hay casos autóctonos de paludismo. En el caso de México se está tratando que en el 2029 se obtenga esta certificación. En el país sí hay estados que son libres de paludismo, uno de ellos es Veracruz. Casualmente 30 de los 32 ya son libres de paludismo, excepto Chiapas y Oaxaca, que siguen teniendo casos autóctonos. O sea, caso autóctono quiere decir que se está transmitiendo la enfermedad en la comunidad. O sea, no hay hay enfermos que no han viajado a lugares donde puedan adquirirlo, sino en su comunidad está transmitiéndose la infección. Pero sí se registran casos, entonces. Sí, todavía. El año pasado fueron alrededor de 250 casos y actualmente los datos oficiales, no sé si alguien conozca otro dato, habían 83 casos, 84 casos. Y 83 son de Chiapas y uno de Oaxaca, hasta lo que va del 2025. 2025. Veracruz, afortunadamente, no hay casos reportados oficialmente de paludismo. Oficialmente, porque no, pues, cuando menos las Chiapas somos vecinos del estado de Chiapas, sí. Hay cierto circulación de personas que viajan y vienen allí. Sí, o sea, ya en los casos de importados, se llaman de paludismo, son personas que han estado en lugares donde hay esta enfermedad y llegan a, por ejemplo, que hayan viajado a Chiapas, vienen a las Chiapas, un ejemplo, y desarrollan la enfermedad. Hay que recordar que como toda enfermedad tiene una historia natural de la enfermedad. El periodo de incubación son alrededor de 2 semanas, o sea, lo pudo haber picado un mosquito 2 semanas y venir a las Chiapas, empezar con los síntomas y tener paludismo. No es un caso autóctono, sino eso sería un caso importado. Un caso importado. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿El paludismo cómo se manifiesta y qué riesgos existen, doctor? Es muy parecida al dengue. Es una fiebre, dolores articulares, dolores musculares. Incluso los clásicos de la medicina describían la marcha de Dandy, le decían, porque como los dandy, ¿no? Que caminan, pero era por los dolores articulares que daba anteriormente. Entonces, pues da fiebre, dolor articular, dolor muscular, ocular, dolor abdominal, puede dar náuseas, diarreas, dependiendo del tipo de plasmodium que se haya infestado uno. Decía usted, pues en términos prácticos es como el dengue, pero ¿qué lo hace diferente al dengue? El cuadro clínico es muy parecido. O sea, sí hay diferencias sustanciales entre el dengue y el paludismo. Una de ellas es el vector. El Aedes aegypti transmite el dengue. El anófeles es el que transmite el paludismo. Tienen diferencias los mosquitos porque el Aedes aegypti tiene preferencia por ser un vector en agua o en domicilio. Sin embargo, el anófeles es un mosquito que crece en lugares, en aguas estancadas, puede ser albañales, pantanos. El Aedes aegypti, por ejemplo, pica al amanecer o al atardecer. Y el anófeles es en la noche, generalmente donde la hembra es la que transmite
la infección. Otro es que el dengue pues, es un virus y el anófeles es el paludismo es un parásito. El dengue no tiene tratamiento, el paludismo sí tiene tratamiento específico con antiparasitarios. ¿Puede decirse entonces que es más, si se detecta a tiempo, más grave el dengue? Sí, porque no tiene tratamiento y además somos zonas endémicas, nosotros sí tenemos dengue todo el año, eso significa que es endémico. Hay brotes, quiere decir hay periodos donde hay aumento de los casos y disminución de los casos. Pero el paludismo, nosotros no tenemos paludismo, entonces sospecharlo es un poquito más difícil desde el punto de vista del análisis clínico de un médico. Pensar en alguien que tiene paludismo, lo que pensaría con un cuadro así de fiebre, dolor articular, muscular, dolor abdominal, pues sería un dengue. Entonces es importante, por eso se llama vigilancia activa. ¿Qué quiere decir eso? Que a todos los pacientes febriles se le haga la gota gruesa, que es un frotis, es tomar una gota de sangre, expandirla en un portaobjetos y a vista al microscopio se logran ver los parásitos. ¿Pudiera ser que algunas personas hayan contraído paludismo y ni siquiera se hayan dado cuenta que era paludismo? Es muy difícil, ahí no es como el dengue, que en el dengue hay casos asintomáticos, de hecho son la mayoría. En el caso del paludismo vendría siendo casi un 95% son sintomáticos. O sea, ahí sí. Correcto. Ahí sí. No existe ese asintomático portador, como se llama. ¿Qué podemos hacer para prevenir? No, pues las medidas mecánicas, es decir, los que están expuestos a las picaduras del mosquito, que es el anófeles, pues se cubran, usen repelentes, tengan, pues donde no puedan usar mosquiteros, en las ventanas, ¿no? Tener tela mosquitero, pues usar pabellones, si tienen que elaborar en la noche, pues usar manga larga, cubrirse bien lo más que puedan el cuerpo. Y pues ante cualquier fiebre tienen que acudir a los centros de salud y en los hospitales, o sea, el sector salud tiene bien instruido la vigilancia activa, que es para la detección temprana, si hay algún caso ya sea importado o autóctono, pero tomar el tratamiento de forma rápida, lo cual disminuye y mejora, aparte de mejorar los síntomas, disminuye muchísimo las complicaciones, porque sí puede incluso comprometer la vida de un paciente. El caso del paludismo. ¿Y pasa lo mismo con el dengue? El dengue igual, o sea, el dengue, si no reciben, un paciente no recibe tanto la vigilancia como el tratamiento de acuerdo a los esquemas actuales, pues puede comprometer su vida o tener complicaciones. Y muchas personas, doctor, dejan pasar la enfermedad, pues no recurren al médico o no recurren al hospital. Digo, algunas veces será por ignorancia, otras muchas por la cuestión económica también. Sí, la accesibilidad de los sistemas de salud también, o sea, cuántos pacientes con fiebre pues toman un paracetamol y ya, y como la mayoría de los casos del dengue son casos leves, pues con un paracetamol unos 2 días ya evolucionan bien. El problema es cuando un paciente se empieza a presentar complicaciones y llegan de forma tardía a los servicios de salud, donde pues uno hace el intento por tratar de paliar que no siga complicándose, y ahí es donde vienen los problemas. Hace 30, 40 años o quizás menos se observaban las brigadas contra el paludismo. Sí, o sea, fumigaciones. Pero no se ha logrado erradicar del todo todavía. Sí, o sea, nosotros somos libres. En el caso de Veracruz, sí. Y 30 estados. Solamente son 2, Oaxaca y Chiapas. Y son nuestros vecinos. Ajá, pero no hay casos. Pero se avanza, sigue avanzando. 18 años llevamos sin casos reportados en el estado de Veracruz oficialmente. No sé si hay algún otro dato oficial, pero 18 años no ha reportado casos. Entonces, esas brigadas se existieron porque en aquel momento pues eran muchos los casos de paludismo, y entonces pues sí trajo consecuencias. Pues los viejos fumigadores o de control de vectores, muchos sufrieron por ejemplo, de insuficiencia renal por los químicos que se utilizaban, que eran muy tóxicos. Actualmente no se usan, pero en aquellos entonces sí.
y contenían mucho mercurio y pues daban insuficiencia renal, se acumulaba en el cuerpo. Se provocaba un problema. Realmente fueron unos héroes porque lograron eso, erradicar, les costó... sobre todo pues el vector, ¿no? Que es la anófeles, pero pues sí costó vidas en aquel momento. Aquí actualmente hay anófeles, o sea, hay el mosquito, lo que no hay la enfermedad que transmite. Que el riesgo que hay es, pues como bien decías, tenemos frontera con Chiapas, que pueda venir un caso importado y que se disemine la enfermedad. Por eso hay que estar con la vigilancia activa y, como te decía, el tratamiento oportuno para sobre todo mejorar al paciente y cortar la cadena de infección. Doctor, en la conversación, finalmente la recomendación, sobre todo para las áreas rurales o áreas que se encuentran cerca de pantanos y todo esto, pues es usar el pabellón, usar mosquitero, así es. Protegerse, porque hemos hablado de la chinche besucona, que igual la medida para prevenirlo, usar pabellón, mosquitero, del dengue, los repelentes, muy importante. Sí. Ahora, hay personas que tienen que trabajar en la noche y pues se exponen a la picadura del anófeles, que reitero, pica en la noche. A diferencia de la Aedes aegypti, que pica en el atardecer o al amanecer. ¿Tiene su horario? Sí, así. Atardecer, amanecer y el paludismo en la noche. Nocturno. Doctor, ¿qué mensaje le da a la población? Pues eso, que se cuiden, que usen medidas de protección, sobre todo que acudan a los sistemas de salud ante cualquier caso febril, porque se hace esta prueba de gota gruesa se hace de forma activa a todos los pacientes febriles, con el afán de estar monitoreando de que no haya casos, pues, y no se... ¿Y realmente pueden recurrir al centro de salud urbano, al hospital? En el caso de que requieran tratamiento, algún caso importado o alguien que haya viajado, por ejemplo, a Chiapas o Oaxaca, que serían los estados de riesgo, y más Chiapas, te decía, imagínate, hay 84 casos reportados. Y 83 son de Chiapas y uno solo de Oaxaca, o sea, Chiapas es el primer lugar. Todavía... Entonces, pues viaja mucho la gente a Chiapas, entonces si empieza con fiebre después de un viaje, pues sería el llamado a que acudan al centro de salud o al hospital para que se haga esta detección de gota gruesa y estar monitoreando de forma activa que se le dé el tratamiento, que es gratuito, o sea, el tratamiento es gratuito, y pues que se mejore el paciente y que no haya transmisión de la enfermedad a nivel local. Y que informe que hizo ese viaje al estado de Chiapas o a Oaxaca, ¿no? Doctor, ya para despedirnos, yo quisiera a usted como médico, ¿cómo observa que aquí en el estado de Veracruz la gobernadora del estado echó a andar este plan de las camionetitas de la salud? Y ahora anuncia la presidenta de la República que a nivel nacional van a replicar ese sistema de repartición de medicamentos. Sí, mira, uno de los, al menos de los problemas grandes que tenemos como país es la distribución de los medicamentos. No sé si te recordarás que hubo una redistribución de la forma de comprar los medicamentos. Ahora se hace una compra consolidada. Y muchas veces por eso es que no se entiende el mensaje que dicen, hay abasto 90 y tantos %, pero en mi centro de salud no hay medicamentos. Pero el abasto es a nivel, digamos, nacional. Se compró el 90 y tantos % de los productos que se necesitaban. Pero llevarlo, por ejemplo, al centro de salud de La Chuapa es el problema. Y esto se creó como una alternativa. Digo, es un esfuerzo que se está haciendo. El problema es la constancia. O sea, de nada sirve que haya venido una camionetita de la salud y vuelva hasta dentro de no sé qué tiempo. O sea, los gastos en salud como sistema de salud son infinitos. Son altísimos. Son infinitos. Entonces se está consumiendo constantemente todo, tanto material de cura quirúrgico o medicamentos. O sea, siempre se está consumiendo. Entonces eso pues sí es la alternativa que vieron, pero hay que ser constantes. O sea, no que vieron, se tomaron la foto, repartieron un poquito de medicamentos y no los volvamos a ver en 6 meses, porque pues ya, de hecho, eso que trajeron hace unos días, yo creo que ya se ha de ver agotado. Entonces, si esa es la alternativa que han visto, pues adelante, pero que la constancia.
es importante, de hecho, hasta Obrador lo mencionaba en la mañanera, ¿no? Que cómo hacía, por ejemplo, pues los refrescos o las de galletas para llegar, porque en la zona rural se vende refresco y se vende galletas, pero no llegan los medicamentos. Entonces, un tanto querían como copiar esa forma de distribución, pero pues eso implica recursos, implica eso. Y muy importante, o sea, la salud no es o sea, desde el punto de vista gubernamental, no es redituable, no es un negocio, entre comillas, ¿no? Porque si tiene una población saludable es más productiva, produce más, trabaja mejor, produce más riquezas y todo. Pero no es algo redituable, como por ejemplo ese camionetita que llega a los rincones más inhóspitos, que eso sí remunera una ganancia. Entonces, puede primero pues tener el parque necesario para eso. ¿Por qué? Porque pues hay una redistribución. Y lo otro, que se esté renovando el parque constantemente. Porque estas camionetitas pues van a requerir mantenimiento, van a requerir insumos, van a requerir todo eso. Y estar viajando a las zonas rurales y todo, pues eso implica, pues es muy complejo, ¿no? Entonces, pues lo único pues que yo espero es que haya constancia. Que no lleguen y digan, bueno, sí, dimos el abasto al 90%, dejamos abastecidas las chuapas, pero pues regresen hasta dentro de 3 meses, pues ahí sí te caen. Es que ahí el tema, yo creo que desgraciadamente hay idealismo en cuanto a realizar estos esquemas que lo que hacen es que haya una burocracia mayor y desgraciadamente el manejar, controlar toda esa burocracia y que cumpla eficientemente es muy difícil. Caso contrario. Fíjate que eso que mencionas es importante, pero aquí un factor que juega fundamental es el protagonismo. Por ejemplo, en el INBienestar, el delegado del INBienestar Veracruz anda repartiendo cuántos municipios hay. O sea, ¿realmente se dará abasto el doctor para ir a todos los lugares de forma constante, claro llevarnos? Pero pues ya viene la cuestión política, la cuestión mediática y el protagonismo, que aparentemente se muestran resultados, pero pues para la foto. Así es, o sea, ese es un tema que debería estar superado. O sea, yo la verdad no veo necesario que un delegado, un secretario de salud ande entregando medicamentos cuando tiene funciones más importantes que eso, que andar con unas camionetitas, o sea, eso, cuando tiene que estar atento de todo el sistema de salud del Estado. O sea, la verdad lo veo muy poco redituable y el salario que se le paga no es para eso. Pues vamos a estar muy atentos a ver qué pasa con Ojalá funcione. Vaya, sí, pues los deseos. Que funcionara es un buen deseo. Doctor, muchísimas gracias. No, los esperamos la próxima semana con otra información valiosa como esta. Y a usted pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión de su noticiario digital en corto. Mañana los esperamos a las 6:30 de la tarde. Como todos los días los hacemos, de lunes a viernes. Muchísimas gracias. Tiene usted la información en sus manos. La decisión es suya. ¡Ánimo!